Hola, soy María Elena Podio y os voy a presentar al doctor José Martínez Raga, que nos va a hablar del TDAH de la edad adulta. Y a continuación, como teníamos que continuar con el tema del costo económico del TDAH, realmente a la sociedad pues él lo iniciará y lo podemos ya incluir como debate a continuación. Bueno, el doctor José Martínez Raga es psiquiatra, tiene plaza en la Agencia Valenciana de Salud desde abril del 2001, es profesor asociado de la Universidad de Valencia, coordina el programa de TDAH a lo largo de la vida del Hospital Universitario Dr. Peset, realizó estudios de medicina en la Facultad de Medicina de Valencia, ha completado el máster de prevención de drogodependencias por la Universidad de Valencia y el doctorado también en la Universidad de Valencia por un proyecto de investigación llevado a cabo en la Facultad de Medicina de Harvard, Massachusetts, Estados Unidos. El doctor Martínez Raga se formó como especialista en psiquiatría en el Royal Baden and Marsden Hospital de Londres, en el Reino Unido. Ha participado en numerosos proyectos de investigación patrocinados por diversas instituciones. Es autor de alrededor de 100 artículos y capítulos de libros de autores múltiples. Ha llevado a cabo más de 200 presentaciones. Es presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Patología Dual y vicepresidente de la Asociación de Conductas Adictivas y Patología Dual de Iberoamérica. Bueno, gracias María Elena, gracias a ustedes. La verdad es que es todo un honor poder estar aquí y poder compartir esta mañana con ustedes y sobre todo con los representantes de las distintas organizaciones en este marco además tan fantástico, ¿no? Bueno, es una lástima que hayan continuado los representantes de las asociaciones y sin embargo la presencia de políticos se haya menguado con el paso de la mañana. Bueno, yo soy psiquiatra, como ha comentado María Elena, llevamos un programa de TDAH, tenemos psiquiatra infantil, tenemos psicólogos y soy un psiquiatra adulto, yo no veo niños y por lo tanto mi interés del TDAH viene desde la edad adulta. Bueno, yo siempre he sido un poco raro en hacer las cosas, me gustan los retos y este de luego es uno de los retos más apasionantes que hay, ¿no? Que por muchas razones que voy a intentar compartir ahora en estos próximos minutos. Bueno, ya hemos escuchado, ¿no? El TDAH es un trastorno heterogéneo, complejo, es un trastorno con mayor conocimiento sobre su neurobiología. Sabemos más de lo que ocurre en el cerebro del TDAH de lo que ocurre en otro trastorno mental, incluido la esquizofrenia, incluido el trastorno bipolar. Por tanto, cuando dicen que bueno, es un invento y cosas por el estilo, o que no creo. Somos científicos, somos médicos. Las creencias en la Iglesia, de nosotros datos, evidencias, donde no podemos ir con gilipolleces como creencias a la hora de hablar de enfermedades. Es un trastorno además con la mayor carga genética de todos los trastornos mentales, superior a la esquizofrenia, superior al trastorno bipolar, se transmite tanto como el color de ojos como la estatura, hasta el 76% del impacto viene marcado por la genética. Es un trastorno frecuente, hemos hablado del 6% en niños, del 5 y del 10%, yo creo que el 6% es un dato bastante consensuado y hemos oído a lo largo de la mañana que la evolución es compleja, marcada es un trastorno mucho más complicado de lo que puede parecer, en el que además necesitamos un tratamiento en el que tienen que participar muchos agentes. Hemos escuchado aquí educación, neuropediatras, psiquiatras infantiles, psiquiatras adultos, psicólogos, psicopedagogos, familia, fundamental, sociedad, todos son fundamentales en este abordaje. Y escuchamos con frecuencia que es un trastorno, un invento nuevo, una ocurrencia nueva, una cosa de industria incluso, ¿no? Y de nuevo, datos, ¿vale? Y si miramos en la historia, nos encontramos que en 1775 este médico alemán, Melchior Adam Weikart, que fue un médico muy prestigioso en su época, fue médico de la corte de Catalina la Grande en Rusia, entre otras muchas cosas, publicó el primer tratado de medicina en el que se hablaba en un capítulo entero, no simplemente una mención, sino un capítulo entero sobre los trastornos de la atención. Y además, no solo se hablaba de los trastornos de atención en el niño, sino se hablaba de trastornos de atención en el adulto, con casos, con ejemplos. Por tanto, mirémonos y analicemos las cosas. Es un trastorno de más
en el que tenemos datos de hace más de 1000 años, más de 2000 años, pero en el que desde el punto de vista científico está plasmado desde hace más de 240 años. Y por tanto, pero vayamos a la edad adulta. Y en la edad adulta sabemos que la prevalencia está entre el 2,5 y el 5%. Bueno, si nos quedamos con el 2,5, ¿vale? Que es lo que pone el DSM-5, eso implica que 1 de cada 40 adultos tiene TDAH. ¿Vale? Evidentemente, esta sala estamos sobre representados, pero es un trastorno muy frecuente, un trastorno tan frecuente como trastornos como la depresión, un trastorno de la ansiedad, que todo el mundo lo tiene muy presente. Y hablamos de ese 2,5-5% porque sabemos que la persistencia en la edad adulta es del 40-60%. Lo vemos incluso en los medicamentos. Uso en niños y adolescentes hasta los 17 años, 11 meses y 31 días. ¿Y luego qué? ¿Está curado? ¿Desaparece por arte de magia porque en el DNI cambia a edad adulta? No entiendo. Y parte del problema viene, como hemos escuchado, por los distintos subtipos. Es un trastorno muy heterogéneo, en el que la proporción entre hombres y mujeres es de 1,6 a 1 en adultos, pero sin embargo en consulta vemos aproximadamente un 10% de mujeres entre adultos. Y eso en parte se debe a que la presencia en adultos, mujeres fundamentalmente son las inatentas. Yo tengo un niño de 13 años, él diagnostica los hiperactivos, es facilísimo que diagnostique los hiperactivos. No necesitamos neuropsicólogos o neuropediatras ni psiquiatras infantiles. El problema son los psiquiatras infantiles, son los inatentos. Y tanto en niños como en adultos. Y fíjense, sabemos que en niños aproximadamente 1 de cada 4, 1 de cada 3 niños están recibiendo tratamiento en el Estado español. En adultos esto ni se acerca ni de lejos. Este, por ejemplo, es un estudio que se hizo en Cataluña, en el que lo que se hizo de una forma absolutamente aséptica, coger historias electrónicas, ¿vale? Y recetas y tratamientos en función de que estuviera tipificado un diagnóstico de TDAH. Pues bien, con una muestra total de más de 2 millones, casi 2,5 millones de catalanes, además de Tarragona, con lo cual nos pilla cerca y bastante comunes con nosotros, la prevalencia global diagnosticada de TDAH era del 0,04%. Insisto, 2,5 la prevalencia real, 0,04 la prevalencia diagnosticada. ¿Vale? Esto era algo mayor cuando venían en recursos de adicciones, pero en el mejor de los casos llegaban al 0,17%. ¿Vale? Por tanto, estamos muy lejos y cuando hablan de sobrediagnóstico, no sé de qué narices me están hablando. Y lo cierto, por tanto, es que aunque sí que es cierto que están empezando a acudir cada vez más adultos a consultas, sigue habiendo una reticencia por parte de muchos clínicos, por parte de la sociedad, pero sobre todo también por los clínicos, para reconocerlo, para valorarlo y para tratarlo adecuadamente. Y aquí influyen muchos factores, ¿no? Cambios en los síntomas, la evolución de los síntomas, ¿vale? A lo largo a lo cual no estamos acostumbrados, la demanda del tratamiento. Los adultos vienen con que el diagnóstico o la supuesta diagnóstico, bueno, y que también vienen con ansiedad o con depresión o con otras quejas a la hora de preguntar, ¿me pasa esto, doctor? Y tenemos que estar abiertos a ello. El hecho de las comorbilidades, que ya se ha comentado esta mañana, que son tan frecuentes, bueno, pues a veces las ramas no deja ver el resto del bosque. Esto es lo que ocurre también. La heterogeneidad de los síntomas. Hablamos de un total de 18 síntomas, en los que tienen que haber 5 en el adulto, y por lo tanto la combinación posible de síntomas es enorme. Y luego la propia naturaleza del trastorno y muchísimas otras más razones, ¿no? Pero lo cierto es que necesitamos tratarlos, porque reduce contacto hospitalario, reduce los delitos, reduce todos los problemas a lo largo de la vida. Y lo cierto es que ese infradiagnóstico es una realidad, porque sabemos que casi un 54% de niños y adolescentes con TDAH desarrollarán problemas de abuso y dependencia de alcohol u otras drogas, que el 43% de chicos hiperactivos agresivos no tratados habrán sido detenidos por algún delito antes de los 16 años de edad, que el 75% van a presentar problemas relacionales tanto de pareja como de amigos, que el 35% no terminarán la secundaria. Por tanto, el que haya menos, me sorprende que tengas 4 en secundaria, porque se quedan en la ESO. Y además los diversos... Sí. Bueno, vale. Pero no pasa nada, sí, vale, sí. A bachiller ya no llega. Sí, tiene razón. Y además los diversos estudios muestran que
la discontinuación del tratamiento, no solo la medicación, la falta de adherencia es muy alta, ¿no? Y de eso también quiero comentarlo, ¿no? Bueno, muy brevemente, y lo explico, es decir, básicamente el problema está en que, bueno, no solo el problema escolar o el problema académico, es decir, un 50% más de accidentes, por ejemplo, de bicicleta, ¿no? Antes eso se veía mucho cuando se interrumpía el verano. Empezaban a acudir a urgencias del centro de salud porque tenían accidentes de bicicleta, accidentes de jamón, los adultos. Un accidente de jamón casi debe ser diagnóstico de un TDAH, de cortar jamón, me refiero. 2 a 4 veces más riesgo de accidentes de vehículos, ¿vale? Yo tengo madres que no se atreven a recoger al niño por el miedo a los pequeños accidentes. No estamos hablando de grandes accidentes, sino de los pequeños. El fracaso escolar, 46% de expulsiones, de abandono, los problemas a nivel de abuso de sustancias, el doble. Los problemas de divorcio, 3 a 5 veces más riesgo de divorcio o de separación. Las peleas entre hermanos, entre 2 y 4 veces, peleas graves estamos hablando, no que los hermanos se peleen, que eso es normal. Y luego a nivel laboral, absentismo, el que un TDAH no pase el periodo de prueba es lo normal, ¿vale? Tiene muchas más probabilidades. Y a nivel de comorbilidades, ¿vale? Mila ha hablado esta mañana, bueno, 5 veces más riesgo de desarrollar un trastorno afectivo, 7 veces más riesgo de desarrollar un trastorno bipolar, 4 veces más riesgo de desarrollar un trastorno de ansiedad y casi 3 veces de desarrollar un trastorno por uso de sustancias. Todo eso es lo que se asocia con el TDAH. Luego hablamos de que es un trastorno menor, de que no tiene tanta importancia, de que, bueno, ya no tratemos otras cosas. Señores, estamos hablando de un trastorno serio. Y que además esa comorbilidad que está presente en el 90% complica el tratamiento. Si ya de por sí es difícil tratar a cualquier paciente con un solo trastorno, o con TDAH puro, si tenemos que estar pendientes de todas las comorbilidades como estar pendientes de toda la orquesta. Se complica el tratamiento. Bueno, a nivel legal, ¿vale? Fijémonos, y aquí hay estudios españoles y estudios extranjeros. El 30% de la población penitenciaria en San Julián tiene un TDAH. Los pacientes penitenciarios con TDAH delinquen más jóvenes, con una media de comisión del delito de 22 años frente a los 29 años de la media de los sujetos sin TDAH. Cometen más números de delitos, 7,8 frente al 3,9 del resto de pacientes. Y se ha visto en estudios de muchos países que hasta 2/3 de los jóvenes delincuentes y la mitad de la población adulta serían positivos a TDAH en la infancia. Pero siguen estando presentes al menos 15% de hombres y al menos 10% de mujeres en los estudios más conservadores en las cárceles tienen TDAH. ¿Vale? Y lo que sabemos además, el tratamiento reduce el riesgo de delincuencia, el riesgo de recidivo, el que puedan ir a tener una rehabilitación mejor. Por tanto, de nuevo, la importancia. Bueno, trabajo en adultos. ¿Y cómo nos vienen los pacientes? Bueno, vemos 3 tipos de pacientes fundamentalmente. El principal son pacientes que nos vienen derivados desde neuropediatría o desde psiquiatría infantil, porque ya han sido diagnosticados desde la infancia, persiste al llegar a la edad adulta. Cuidado por la edad adulta porque aquí varían aquí hay gente sois compañeros de Castellón, compañeros de Alicante, y el paso a la edad adulta difiere en cada provincia. Bueno, en Valencia son los 14 años, neuropediatría, 16 años, psiquiatría infantil. Por tanto, es adolescente aún cuando hace la ley. En Alicante son 18, entonces hay diferencias, pero da igual, porque el problema de la transición sigue estando ahí, como ahora incidiré. Otro perfil es el adulto joven, generalmente, aunque yo he tenido pacientes hasta de 50 y tantos años, que nos vienen con la sospecha de que puede ser un TDAH o nos lo deriva a alguien y nunca ha sido tratado. El tratamiento en este caso es mucho más complicado porque ya hay muchos costes que vienen desde el pasado y que van a limitar esa buena evolución. Y luego hay un tercer grupo que vienen derivados de otros especialistas, primaria, psiquiatras, especialistas de drogas, porque por la comorbilidad en algún momento se ha detectado que puede haber un TDAH, que es lo que entorpece el diagnóstico, ¿vale? Simplemente nos llega a nosotros porque estamos trabajando en TDAH, pero si no, muchas veces se quedan por el camino. Pero el principal problema, hablando ya del gran grupo, que es el de la transición, es precisamente esto. No hay una adecuada transición entre los servicios del niño y del adolescente y los de la edad adulta. Nosotros estamos intentando trabajar con ello, teniendo en el hospital es fácil porque tenemos neuropediatras, podemos tener una relación fluida, y con psiquiatría infantil tenemos que mantener una relación fluida. Pero eso generalmente no está ocurriendo en la mayoría de sitios, no ya en la Comunidad Valenciana, sino a nivel del Estado. Pero bueno, lo que me preocupa es la Comunidad Valenciana y eso está ocurriendo. Pensemos además, 14, 15 años, 17, 18 años, son edades muy varias, pero da igual, son adolescentes igual.
Y el problema es que aquí además aparece la rebeldía, aparecen muchos problemas asociados. Entonces un niño cumplidor de los 12 se cuestiona el tratamiento a los 14. Si encima lo envías con los locos a psiquiatría de adultos en un sitio que ni le han explicado, tenemos un problema. Fíjense, yo la primera pregunta que le pregunto a cualquier adolescente cuando viene a consulta es: ¿tú sabes qué haces aquí? ¿Vale? Generalmente los míos están bien educados, porque el neuropediatra y el psiquiatra infantil se lo ha explicado, pero aún así se lo tengo que explicar, ¿vale? Porque si no, han pasado de un pediatra a un psiquiatra de adultos, ¿vale? Y eso es un choque importante también en todo este proceso, algo tan sencillo como es. Entonces, el proceso es mucho más. Fíjate, este es un estudio que se hizo en Inglaterra y en el que se valoraba a lo largo de 9 años cuál era la transición a la edad adulta. Y fíjense, la curva de arriba es lo que se esperaba de niños que continuaban en tratamiento. La realidad que se encuentra es la de abajo, que refleja muy bien lo que vemos en consulta. Es decir, el porcentaje de adolescentes que continúan en tratamiento es la gráfica de abajo, muy poquitos, ¿vale? Porque no se está realizando una transición adecuada. Y sin embargo, además, volviendo al tema, estamos hablando de un trastorno muy serio. Este es un estudio que se publicó en el Lancet hace apenas año y medio, con unas peculiaridades muy importantes. Provenía del censo danés. Los daneses trabajan, los escandinavos trabajan muy bien a nivel epidemiológico, a nivel de salud pública. Este es un estudio que se hizo con casi 2 millones de daneses del censo, en el que incluían 32.000 sujetos diagnosticados con TDAH, y se valoró en este estudio en particular la tasa de mortalidad. Bueno, sorpresa es que casi 6 por 10.000 era la tasa de mortalidad entre los sujetos con TDAH, frente al 2,2 por 10.000 en población general. Es decir, casi 3 veces más riesgo de mortalidad en sujetos con TDAH que sin TDAH. ¿Vale? Estamos, por tanto, trastorno menor, trastorno sin importancia. Bueno, aquí lo ve, ¿vale? De forma gráfica nos encontramos que la tasa de mortalidad en la gráfica de su izquierda es 5,9 frente al 2,2 en población general. Pero con otra peculiaridad: cuanto más precoz es el diagnóstico, más baja la tasa de mortalidad. Es decir, cuanto más tardío es el diagnóstico, mayor riesgo. Pero fíjense, incluso si los diagnosticamos después de los 18 años, la tasa de mortalidad es menor que si no los diagnosticamos. ¿Vale? Bien, y de hecho, fíjense, en aquellos de más de 17 años de edad, la probabilidad de muerte prematura es 4 veces comparados con su riesgo de población general. No solo eso, sino que además es mayor en mujeres que en hombres. Los hombres hiperactivos, las mujeres inatentas. La inatención, no pasa nada, ella es así. Y sin embargo, más riesgo, más accidentes. Y curiosamente, no morían porque tuvieran problemas cardíacos, porque tuvieran problemas cerebrales. Morían por accidentes. Morían por consumo de sustancias. Morían por conductas de riesgo. Es decir, por consecuencias directas del TDAH. Por eso el tratamiento disminuía la tasa de mortalidad. ¿Vale? Insisto, por eso es la importancia. Bueno, sabemos por tanto que la mayoría de niños y adolescentes con los síntomas persisten en la edad adulta, que sabemos que el TDAH se asocia con importantes riesgos y complicaciones, incluyendo mayores tasas de comorbilidad psiquiátrica, mayor riesgo de muerte prematura, pero sin embargo muchos adolescentes abandonan el tratamiento antes, durante y después de la transición a servicios de adultos. Por tanto, tenemos que implementar estrategias efectivas para optimizar esa transición entre los servicios de infantil a los servicios de adultos. Y eso no solo depende de la voluntad que tengamos nosotros, sino tiene que depender de sanidad también, para que haya un buen flujo de pacientes. Y fíjense, este es uno de los estudios farmacoeconómicos que se han publicado, en muchos datos. Fíjense que mientras que conforme van creciendo los apoyos disminuyen, las demandas funcionales del paciente con TDAH aumentan. El niño es estudiante y es niño. Es decir, juega, estudia, básicamente, simplificando. Pero es que el adulto es padre, es marido, es trabajador, tiene sus hobbies, es decir, las demandas funcionales aumentan. Y sin embargo, los recursos, insisto, disminuyen. De hecho, fíjense,
¿Vale? Fíjense en la figura de las dos y se lo explico muy rápidamente. En el niño y adolescente, casi todo o gran parte de esto es una revisión que se hizo en Estados Unidos, es una similar en Europa, de los estudios a nivel farmacoeconómico. Vemos que el principal gasto que genera el niño con TDAH se debe a los cuidados de salud, porque hay mucha inversión en todo el apoyo a nivel sanitario. Fíjate que educación también tiene una parte importante. Y sin embargo, en adultos, ¿qué ocurre? Que el principal problema viene por la pérdida de productividad. No trabaja, pierde los trabajos y no se está realizando ningún apoyo, ninguna formación a nivel de todos los desempleo, INEM y demás, donde se podría hacer una intervención muy importante. Por lo tanto, el problema en cualquier caso es, bueno, ¿a dónde vamos? ¿Dónde nos dirigimos? ¿A dónde acudimos? ¿No? Si tenemos TDAH o si pasamos en esa edad adulta, ¿no? ¿Y qué barreras hay en todo este proceso? Bueno, por una parte existe una falta de apoyos y hay servicios insuficientes, claramente. Si estamos hablando de una prevalencia de 2,5, hay muy pocos recursos para el TDAH. Hay aspectos relacionados con la medicación, que ahora incidiré algo más, el hecho de que sea el único trastorno mental que no tenga fícero, que no tenga punto negro, el tabaquismo, el lado del otro y la narcolepsia. El resto de trastornos del cerebro tienen todos puntos negros, es decir, tienen la financiación de la medicación, el resto de trastornos del cerebro. Las características de los pacientes, ¿vale? El hecho de que, bueno, tengo pacientes que son médicos y, bueno, si funcionan, ¿por qué tienen que ir a tratamiento? Bueno, pues porque no están funcionando como debieran. Y por tanto ahí es donde surge la necesidad. El hecho de la fluctuación de los síntomas, insisto, o las comorbilidades, que son tan elevadas que hacen también, ponen barreras en todo este proceso. Y bueno, para ir finalizando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Bueno, evidentemente necesitamos formar al profesorado y a los técnicos de empleo de formación reglada, que dé créditos, que dé de cara a las oposiciones y, por tanto, que no sean simplemente porque no tengo nada mejor que hacer esta tarde, sino que les sirva y, por tanto, que generen alicientes en cuanto a identificar el trastorno y las metodologías a aplicar. Que haya una buena coordinación e impulso de los protocolos de las distintas comunidades autónomas, donde vemos una gran diferencia entre una comunidad y otra. En relación a la justicia, bueno, la atención y diagnóstico en centros y servicios de protección a menores, el adecuar los diagnósticos y tratamientos en población reclusa, y fomentar también la formación a fiscales, jueces, abogados, ¿vale? Porque eso va a facilitar también el tratamiento. Y a nivel de sanidad, que, bueno, insisto, la coordinación e impulso de protocolos, el impulso a la inclusión en el abordaje del TDAH en el plan estratégico de salud mental, es decir, garantizar el derecho al tratamiento de los afectados por el TDAH, evitando el infradiagnóstico, especialmente grave en el caso de los adultos, evitando el retraso de dicho diagnóstico. Y luego el reconocimiento de los fármacos indicados en el TDAH, la condición de fármacos de aportación reducida por los beneficiarios. Insisto, el TDAH es la única enfermedad mental cuya medicación no tiene cícero, ¿vale? Donde se tiene que pagar la medicación. Cícero, el punto negro. La financiación, eso se le llama cícero, ¿no? Bueno. Por tanto, la puesta en marcha de protocolos para la inclusión y actuación conjunta de las administraciones implicadas, pues no solo que sanidad, educación va por una parte, sino que estén implicadas, ¿no? Porque luego justicia va por otro lado y, sin embargo, son los médicos los que acaban tratando y diagnosticando el trastorno. Todo ello con vistas al tratamiento, la prevención y el abordaje de las complicaciones de pacientes con TDAH. Estamos viendo que las complicaciones son múltiples y muy diversas. El aumento de la dotación de medios económicos y humanos en unidades de tratamiento psicoterapéutico del TDAH. Por lo tanto, no solo estoy hablando de medicación, sino también en ese abordaje multimodal. ¿Vale? ¿Y qué podemos hacer? Bueno, insisto, nosotros somos pioneros. Aquí en la Comunidad Valenciana existen muy pocos servicios de adultos específicos para el TDAH en todo el país. Por lo tanto, bueno, puedo presumir de que somos, en ese sentido, pioneros en tener un programa específico de TDAH a lo largo de la vida. Digo a lo largo de la vida porque, insisto, tenemos psiquiatría infantil en el servicio y eso facilita mucho las cosas, ¿no? Pero también la comunicación con los neuropediatras del hospital es muy buena y eso también es fundamental, ¿vale? Y por último, también no se ha hablado de TEA, no se ha hablado de espectro autista, pero hay una estrecha relación, en parte porque son trastornos del neurodesarrollo, en parte porque la comorbilidad es muy elevada, en parte porque dentro de ese continuo que hay en el TDAH hay
un extremo en el que se toca, se roza y se cruza mucho con el TEA, y una de las cosas que estamos trabajando desde el hospital es la de crear una unidad de intervención temprana para el abordaje también integral y desde sanidad para los trastornos del espectro autista. Todo esto está en manos de sanidad y sanidad, por tanto, esto también es una invitación a que lo pongan adelante. Un proyecto que se está haciendo con mucho mimo, multidisciplinar, de nuevo, con la intervención de neuropediatría, de psiquiatría infantil, de todo el servicio de psiquiatría, incluso también de otros servicios en los que tienen que intervenir porque son fundamentales, ¿no? Evidentemente, logopedas, psicólogos también son básicos en todo este proceso. Nada más, muchas gracias.